La nieve seguía cayendo con fuerza en los Ardenes, aquel diciembre de 1944. El mundo parecía quejándose bajo el peso de la guerra. Durante semanas, el estruendo de la artillería y el retumbar de las ametralladoras habían sacudido los bosques helados. La batalla de las Ardenas estaba alcanzando su brutal clímax, y por cada soldado en pie había una docena heridos en graneros, sótanos y agujeros cavados a toda prisa en la tierra. Entre los atrapados en el caos se encontraban 3 médicos alemanes, oficiales médicos de la Wehrmacht, que habían marchado con sus unidades en retirada a través de una tormenta de fuego y confusión. Habían atendido a hombres con pies congelados, pulmones llenos de aire helado y heridas infectadas. No tenían ilusiones sobre su destino. Cuando su convoy fue superado cerca del pueblo de St. Vith, los sacaron de los escombros con pistolas en la cadera, pero aún llevaban vendajes en sus mochilas. Los soldados estadounidenses que los rodeaban mostraban expresiones severas, con los rifles firmes y los rostros enrojecidos por el frío. Los médicos alemanes sabían lo que cada oficial capturado estaba entrenado para esperar: interrogatorios, humillaciones y tal vez una bala en la nieve. Desde hacía tiempo circulaban rumores entre ellos de que los médicos alemanes capturados eran ejecutados al instante, acusados de alargar la guerra al atender a hombres que deberían haber sido dejados morir. El miedo se retorcía en sus estómagos mientras los empujaban hacia un granero que habían convertido en un lugar de detención. Dentro, el polvo de heno flotaba en los rayos de luz invernal, mezclándose con el hedor de sangre y sudor. Primero los golpeó el sonido: gemidos, tos, un raspado húmedo que parecía provenir de cada sombra. El granero no era solo una prisión, era un hospital de campaña. Filas de camillas estaban dispuestas sobre la paja, cada una ocupada por un soldado estadounidense destrozado por la batalla. Vendajes empapados de carmesí, manos temblorosas por la fiebre, ojos que se movían bajo los párpados. Uno de los médicos, Oberstabsarzt Friedrich Keller, se quedó paralizado ante la escena. Había trabajado en hospitales de campaña desde Varsovia hasta Normandía. Conocía el olor de la gangrena, la expresión de sorpresa en el rostro de un hombre que se va. Pero estos no eran alemanes, eran sus enemigos, chicos con uniformes adornados con estrellas y franjas. Se acercó un oficial estadounidense, un mayor con barro pegado en sus botas y el cansancio marcado en su mirada. Lanzó una orden, y un traductor la repitió en un alemán entrecortado: «Ustedes son médicos, van a atender a nuestros heridos». Por un instante, el silencio invadió el granero. Los doctores alemanes se miraron entre sí. Esto era una trampa, sin duda. Primero, los estadounidenses los obligarían a tocar a sus heridos. Luego los acusarían de sabotaje, envenenamiento, mala práctica. La condena sería rápida. Una ejecución disfrazada de legalidad. El doctor Keller susurró al hombre que tenía al lado: «Ayudaron a Art Fogle Zonuten. Quieren usarnos y luego matarnos». Fogle asintió con firmeza, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. Pero el mayor no dijo nada más. Simplemente hizo un gesto hacia las camillas, con la mandíbula apretada en una línea severa. El traductor repitió: «Si te niegas, te quedarás afuera en la nieve». Los médicos dudaron solo un momento más. Para hombres que habían dedicado sus vidas a la medicina, el instinto de sanar era más fuerte que el de odiar. Poco a poco, Keller dio un paso al frente, con las manos temblorosas, mientras abría la mochila que aún llevaba atada a su costado. Sacó un frasco de morfina, un rollo de vendas y unas tijeras desgastadas por el uso. El primer soldado al que se acercó era un joven soldado estadounidense, no mayor que su propio hijo. Una bala había atravesado el muslo del chico. La infección avanzaba, hinchando la carne en tonos de rojo y púrpura. El olor era insoportable. Keller ajustó sus gafas, tomó aire y comenzó a trabajar. Limpió la herida, cortó el tejido muerto y aplicó vendajes nuevos. Se movía con la misma precisión que había utilizado durante años con los soldados alemanes. La única diferencia era la insignia y la manga desgarrada del chico. El granero estaba envuelto en un silencio extraño, mientras los médicos estadounidenses
Observaban a sus captores atender a los heridos. Un soldado murmuró entre dientes: «No puedo creer que los alemanes estén salvando a nuestros chicos». Otro le contestó: «Mejor ellos que nadie». La desconfianza flotaba en el ambiente, pero la desesperación pesaba más que la desconfianza. Los doctores estadounidenses estaban al límite, con la mitad de su personal muerto o disperso. Cada par de manos expertas era necesario, incluso las de los enemigos. Al caer la noche, los médicos alemanes habían atendido a docenas de estadounidenses. Trabajaban con una determinación sombría, con su propia supervivencia en juego. Bogle cosía una herida en el abdomen a la luz de una linterna, con el sudor cayendo de su frente a pesar del frío. Otro, el doctor Matthias Adler, masajeaba el pecho de un soldado que luchaba por respirar, susurrando oraciones en alemán, como si las palabras pudieran cruzar la barrera del idioma. En un rincón del granero, Keller sacó un diario ensangrentado del uniforme de un soldado estadounidense moribundo. Lo abrió con manos temblorosas, sin entender por qué se molestaba en hacerlo. Dentro había líneas garabateadas en inglés, apenas legibles. A través de la traducción de un médico cercano, logró juntar fragmentos: cartas a una madre, sueños de regresar a Kansas para ver la cosecha de trigo, súplicas de perdón. Keller cerró el libro despacio, con la garganta apretada. El enemigo también tenía una madre. Afuera, la nieve amortiguaba el mundo, pero dentro del granero, la guerra sonaba diferente. Gemidos de dolor, el silbido de las lámparas, el tintineo de las herramientas quirúrgicas. La muerte no entendía de idiomas ni de banderas. Cuando amaneció, Keller esperaba lo inevitable. Un pelotón de fusilamiento en la nieve, tal vez después de un último uso de sus habilidades. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas del granero, no había fusiles a la vista. En su lugar, entró otra camilla. Esta llevaba a un soldado alemán que apenas se sostenía en vida. Su uniforme estaba desgastado, su rostro pálido como la tiza. El mayor estadounidense señaló a los alemanes: «Es tuyo, atiéndelo». Los médicos se quedaron paralizados. Durante horas habían estado inclinados sobre estadounidenses, cosiendo, vendando, tratando de mantenerlos con vida. Ahora, ante ellos se encontraba su propio compatriota, con los ojos brillando, mirándolo con asombro. El corazón de Keller se retorció. Se volvió hacia el mayor, dejando escapar palabras en un inglés titubeante. «Si lo ayudamos, lo matas». El mayor negó con la cabeza. El traductor habló en voz baja: «No. Él vive si puedes salvarlo». Keller volvió a mirar al soldado alemán, luego a las filas de camillas estadounidenses. La comprensión le golpeó con fuerza. Los estadounidenses no los estaban utilizando como herramientas de burla o ejecución. Los estaban reconociendo como médicos, su enemigo, sí, pero también hombres atados a un juramento que iba más allá de los uniformes. Esa noche, mientras estaban en un rincón del granero comiendo escasas raciones de pan y caldo, Bogle susurró a Keller: «Esta no es la guerra de la que nos hablaron. Los estadounidenses nos tratan no como animales, sino como hombres». Keller no dijo nada. Sus manos aún temblaban por las cirugías, por el impacto de la misericordia. Miraba la llama de la linterna, preguntándose qué recordaría la historia: el estruendo de los cañones o el suave sonido de una aguja atravesando el hilo y la carne. Las tormentas de nieve se intensificaron a finales de diciembre, acumulándose contra los graneros, bloqueando caminos, ahogando incluso los ruidos de la guerra. Pero dentro de la improvisada estación de campo estadounidense, donde ahora trabajaban los 3 médicos alemanes, no había silencio. El aire vibraba con gemidos, el roce de los recipientes de metal, y las órdenes se escuchaban a medias en inglés, y se traducían de manera entrecortada al alemán. Para el doctor Friedrich Keller, cada hora se desdibujaba en la siguiente. Había imaginado que la cautividad significaría cadenas, tal vez interrogatorios, o quizás una ejecución rápida. En cambio, se trataba de moverse de camilla en camilla, presionando sobre hemorragias arteriales, cosiendo con manos que temblaban de frío y agotamiento, midiendo dosis de morfina,
con los ojos cansados por noches sin dormir. En la mañana de Navidad, se encontró encorvado sobre un teniente estadounidense, con un brazo destrozado. El rostro del hombre era pálido. Sus labios estaban agrietados, pero sus ojos ardían de miedo. Kela susurraba mientras trabajaba, no en inglés, que apenas dominaba, sino en ese lenguaje de consuelo que todos los pacientes reconocen. Un tono suave, una respiración constante. El peso de una mano apoyada en el hombro para recordar al cuerpo que no estaba solo. El teniente sobrevivió. Keller no estaba seguro si el mérito era de la medicina o de la pura voluntad. A su lado, Ernst Bogle trabajaba con una furia silenciosa. Sus dedos eran torpes pero seguros mientras ataba los puntos, pero su mente giraba llena de dudas. «Los salvamos», murmuró a Keller en alemán cuando la noche se volvió tranquila. «Y mañana ellos avanzan y matan a más de los nuestros». «Dime, Fritz, ¿qué tipo de victoria es esa?» Keller no tenía respuesta, solo se quedó mirando la llama de la linterna hasta que sus ojos comenzaron a llorar. Luego se inclinó hacia la siguiente herida. Matthias Adler, el tercero del grupo, intentó levantar el ánimo, tarareaba himnos en voz baja, melodías de los días antes de que la guerra arrasara sus vidas. El sonido atravesó la densa atmósfera, atrayendo algunas miradas curiosas de los médicos estadounidenses. Uno de ellos, titubeando, preguntó qué canción era. Adler, sorprendido, respondió de manera sencilla: Brahms. El médico solo asintió, como si un hilo invisible los hubiera conectado, a pesar de las diferencias de idioma y lealtad. Los estadounidenses no les ofrecieron elogios, solo más paciencia. Sin embargo, poco a poco, pequeños gestos comenzaron a romper la barrera de desconfianza. Un guardia dejó una porción extra de pan cerca de la cama de Adler. Otro le pasó un cigarrillo a Keller sin decir una palabra, pequeñas bondades que pasaron desapercibidas para el mando, pero que fueron profundamente sentidas por hombres que solo esperaban hostilidad. Luego llegó la noche que puso a prueba todo. Un camión llegó del frente, con su caja llena de estadounidenses heridos, la nieve acumulada en sus uniformes. Entre ellos, había un sargento con el pecho destrozado por esquirlas. La herida era devastadora, con los pulmones perforados y las costillas rotas. El mayor estadounidense gritó una orden, señalando directamente a Keller. «Tú lo salvas». Keller se quedó paralizado. Intentar realizar la cirugía con las herramientas rudimentarias que tenían era una locura. El fracaso parecía inevitable, y si el sargento moría en sus manos, la sospecha se convertiría en acusación. Se le apretó la garganta mientras preparaba sus instrumentos, con el sudor perlándole la frente a pesar del frío. Bogle y Adler estaban cerca, listos para ayudar. Durante un par de horas, el tiempo dejó de tener sentido. Cortaron, cosieron, drenaron. Los dedos de Keller le dolían de tanto sostener las pinzas. La sangre oscurecía la paja que había debajo de la camilla. Finalmente, la respiración del sargento se estabilizó. Era superficial, pero indudablemente estaba vivo. Keller se sintió agotado, tan cansado que ni siquiera podía levantar la cabeza. A su alrededor, reinó el silencio. Los estadounidenses habían observado cada movimiento, con los rifles medio levantados, como si esperaran una traición. Ahora bajaron sus armas. El mayor asintió brevemente. No hubo palabras de agradecimiento, solo una mirada que decía más que cualquier palabra. Esa noche, Bogle susurró: «¿Te das cuenta, Fritz? Acabas de salvar al hombre que podría disparar contra tus compatriotas mañana». Keller se limpió las gafas y susurró: «Es mejor un hombre vivo que uno que ya no está. Esa ha sido siempre nuestra labor». Sin embargo, la desconfianza flotaba en el aire como humo. Días después, un cabo estadounidense comenzó a tener fiebre y acusó a Bogle de envenenarlo. El granero estalló en gritos, con los rifles alzados de nuevo. El rostro de Bogle se tornó gris de pánico. Gritó en un inglés entrecortado: «No es veneno, es infección, ya tengo infección». La tensión se estiró como un arco, hasta que un médico estadounidense corroboró lo que decía Bogle. Los rifles se bajaron, pero Bogle tembló durante horas después, murmurando: «Pensé que iba a morir en la paja esta noche».
Y, sin embargo, la compasión seguía apareciendo donde menos la esperaban. Una tarde, un guardia estadounidense se acercó con una taza de café humeante, la dejó sobre la mesa cerca de los alemanes y se alejó sin decir nada. Bogle envolvió sus manos alrededor de la taza, el calor quemándole las palmas, con lágrimas asomando en sus ojos. Por un instante, la guerra parecía lejana. Luego llegó otra prueba, más dura que cualquier otra anterior. Llegó una camilla, trayendo a un prisionero alemán herido, uno de los suyos. Su pierna estaba destrozada, sin posibilidad de salvación. Sin una amputación, no sobreviviría hasta el amanecer. Los estadounidenses se mantuvieron al margen, observando con atención. ¿Lograrían los médicos alemanes salvar a uno de los suyos? ¿Se atreverían a realizar un procedimiento tan brutal frente al enemigo? Las manos de Keller temblaban mientras se preparaba con la sierra. El soldado suplicaba débilmente en alemán: «No me quiten la pierna». Adler le puso la mano en el hombro. Mejor no tener pierna que no tener vida. La amputación fue rápida, pero desgarradora. Los gritos del soldado resonaban en las vigas, hasta que la morfina los adormeció en un silencio abrumador. Al finalizar, el mayor estadounidense los sorprendió al entregarle a Adler una botella del valioso medicamento. «Para ti», dijo el mayor. Ese gesto los conmovió más que cualquier rifle. Esa noche, Adler escribió en su cuaderno oculto: «Pensamos que nos matarían. En cambio, confían en nosotros con sus heridos, e incluso con los nuestros. Ya no sé en qué mundo vivo». El trabajo nunca se detuvo. Día tras día, atendían a desconocidos que hablaban en idiomas que apenas lograban comprender. Sin embargo, en esos instantes, con la sangre en sus manos y el aliento resonando en sus oídos, el lenguaje de la medicina era suficiente. A finales de diciembre, comenzaron a circular rumores por el campamento. La ofensiva alemana estaba tambaleándose. El Arden pronto se perdería. Los 3 médicos se agruparon, preguntándose qué significaría eso para ellos. Ejecución, traslado a un lugar más profundo de la cautividad, o quizás, aunque apenas se atrevían a imaginarlo, sobrevivir hasta el final de los caminos. Su respuesta llegó en una orden directa del mayor estadounidense. Las palabras del intérprete fueron claras: «Mañana marchan con nosotros. Los necesitamos». Keller miró con incredulidad hacia adelante, en dirección a las líneas americanas. El rostro del mayor era serio. «Juraste un compromiso como médicos. Te lo haremos cumplir. Salvarás vidas, no las quitarás. Por eso, aún estás respirando». Esa noche, Keller anotó en su diario: «Mañana marchamos no como hombres libres, ni como condenados, sino como médicos, atados por un juramento que ninguna arma puede borrar. El enemigo confía en nosotros para atender a sus heridos. Tal vez la confianza sea la misericordia más extraña de todas». La primera mañana de enero de 1945, hacía tanto frío que el aliento se congelaba en el bigote de un hombre. El mundo parecía sumido en un silencio blanco, interrumpido solo por el ruido de los camiones y las órdenes gritadas de los oficiales. En esta dura aurora, los 3 médicos alemanes, Keller, Bogle y Adler, marcharon junto a los médicos estadounidenses. Eran prisioneros, sí, pero sus manos ya no estaban atadas. Sus captores les habían colocado mochilas médicas sobre los hombros, como si les recordaran en cada paso que su supervivencia dependía de lo que esas manos pudieran hacer. Se movieron con un convoy estadounidense hacia el este, adentrándose más en el corazón sangrante de la guerra. Cada kilómetro los alejaba de la certeza de la ejecución, pero no los llevaba hacia la libertad, sino a algo más extraño, suspendido entre la lealtad al Reich, que había caído detrás de ellos, y las obligaciones de su juramento como médicos. La primera prueba llegó antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Una granja se había transformado en un centro de triaje. Decenas de heridos estadounidenses yacían sobre sus suelos de madera, gemiendo entre la niebla del morfina o murmurando oraciones febrilmente. Keller y Bogle fueron empujados al interior, indicándoles que comenzaran a trabajar. El aire estaba impregnado de humo, antiséptico y algo crudo.
sangre en cantidades que difuminaban la línea entre la batalla y un matadero. Keller se arrodilló junto a un chico que no podía tener más de 18 años. Esquirlas habían penetrado profundamente en su costado, con las costillas destrozadas. Los labios del chico se movían en silencio, como si llamaran a su madre. Keller susurró en alemán palabras que el chico no podía entender, pero que tal vez pudiera sentir. «Aférrate, Yunga, no te dejaré solo». Horas después, el chico respiraba con más tranquilidad, cosido y vendado. Cuando Keller levantó la vista, se encontró con un médico estadounidense que lo observaba. El joven le hizo un breve gesto con la cabeza. No era un agradecimiento, ni una muestra de amistad, solo un reconocimiento. Eso era suficiente. Adler se halló en el sótano, donde el aire estaba húmedo y helado. Allí se topó con su primer paciente alemán en días. Un granadero de tanque inconsciente con ambos brazos destrozados. Los estadounidenses lo habían arrastrado junto a los suyos, sin hacer distinciones más allá del color de la tela en su cuello. Las manos de Adler dudaron. Salvar a este hombre significaba alargar la lucha contra los mismos soldados que ahora observaban cada uno de sus movimientos. Sin embargo, cuando alineó los huesos y limpió las heridas, su mente se despejó. Ya no trataba a un alemán o a un estadounidense. Simplemente estaba manteniendo a un hombre con vida en medio de las adversidades de la guerra. Esa noche, Bogle garabateó en un trozo de papel de envoltura, su letra irregular por el cansancio. «Ya no sé quién es el enemigo. Quizás no se trate del hombre que sangra en la camilla. Tal vez sea solo la guerra en sí misma». Los estadounidenses los miraban con una mezcla de desconfianza y necesidad. Los guardias aún llevaban rifles, con la mirada aguda del señor State. Pero en momentos más tranquilos, empezaron a aparecer fisuras en la barrera entre el captor y el cautivo. Un médico de Ohio compartió cigarrillos con Bogle, encendiendo uno para él y otro para el doctor alemán sin decir una palabra. Adler una vez encontró una corteza de pan dejada en su puesto, demasiado bien colocada para ser un accidente. Keller escuchó a un capellán murmurar: «Si salvan a uno de los nuestros, que Dios juzgue el resto». Sin embargo, no todos los estadounidenses aceptaban su presencia. En otro puesto cerca de Bastonia, un oficial estadounidense irrumpió en la sala de operaciones, gritando al mayor que estaba al mando de la unidad. Su hermano había sido asesinado en una emboscada alemana la semana anterior. Exigió que los alemanes fueran sacados afuera, alineados contra la pared. Su rabia llenó la habitación. Un dolor crudo se transformó en venganza. El mayor se mantuvo firme. «Son médicos, capitán. Han salvado a más de los nuestros de lo que puedes imaginar». El oficial más joven escupió al suelo, pero se marchó sin decir nada más. Los alemanes sintieron la intensidad de su mirada mucho después. La guerra avanzaba sin piedad. Camiones transportaban a los heridos día y noche, y los 3 médicos alemanes se convirtieron en parte del día a día de la vida médica estadounidense. Ayudaron en amputaciones, drenaron infecciones y realizaron cirugías que se entrelazaban unas con otras. Su idioma alemán se llenó de un inglés entrecortado. Escalpelo, vendaje, morfina. Poco a poco, la comunicación dejó de ser un obstáculo. Una noche a principios de enero, mientras la nieve caía con fuerza afuera, llamaron a Keller a una pequeña habitación donde yacía inconsciente un coronel estadounidense. Una bala de francotirador le había destrozado el hombro. Sus hombres estaban nerviosos, con rostros serios. «Si muere», susurró uno, «nos culparán a los alemanes». El corazón de Keller latía con fuerza. La operación duró horas. Cortó fragmentos de hueso, detuvo la hemorragia y cosió con un cuidado extremo. Finalmente, el coronel respiró de manera regular. Su pulso se volvió constante. Las manos de Keller temblaban de tal forma que Adler tuvo que sostenerlo. Cuando amaneció, los ojos del coronel se abrieron lentamente. Murmuró una palabra en inglés, demasiado suave para que Keller pudiera entender. El intérprete se acercó, y luego repitió en voz baja. El intérprete se acercó de nuevo, y repitió suavemente en alemán. Donker Keller sintió algo caliente que le picaba en los ojos.
Al día siguiente, una enfermera le pasó una nota escrita en un alemán rudimentario. Nos lo devolviste, no lo olvidaremos. La guerra no se detuvo para agradecer. Cada kilómetro que avanzaban revelaba nuevos horrores. En un pueblo, Keller se topó con civiles acurrucados en el sótano de una iglesia, con rostros demacrados por el hambre. Los estadounidenses trajeron pan. Keller, impulsado por un sentimiento, le ofreció su propia ración a un niño que lloraba. El chico la aceptó con los ojos muy abiertos. Keller pensó en su hija que estaba en Stuttgart, quien quizás en ese momento se encontraba acurrucada en algún sótano, esperando que las sirenas se apagaran. Para Bogle, el momento decisivo llegó cuando un prisionero alemán se descontroló. El hombre le escupió en la cara, gruñendo que Bogle era un traidor por salvar a los estadounidenses. Los guardias se lanzaron hacia adelante, con los rifles listos, pero Bogle les hizo un gesto para que se detuvieran. Se limpió la mejilla, con una expresión vacía. Si ser un traidor significa mantener a los hombres con vida, susurró, entonces llevaré ese nombre. Esa noche escribió en su diario, sanamos al enemigo. Nuestros compatriotas nos llaman traidores, pero ¿qué es la traición en tiempos de guerra, si no es lealtad a la vida? Enero se desvaneció en febrero. Los rumores sobre el colapso del Reich se propagaron como la pólvora. Los alemanes escuchaban en silencio, mientras las radios estadounidenses chisporroteaban con informes. Ciudades bombardeadas, ejércitos destrozados, la rendición a la vista. Para los médicos, cada rumor era un recordatorio de que el mundo al que habían jurado lealtad se desmoronaba más rápido de lo que sus manos podían coser la carne. Luego llegó una orden que nadie había anticipado. Los estadounidenses habían instalado un gran hospital de campaña en un monasterio abandonado. Decenas de soldados heridos llenaban la capilla, con el crucifijo arriba, observando a hombres en sufrimiento. Los médicos alemanes recibieron casi total libertad, trabajando codo a codo con el personal estadounidense. La línea entre prisionero y médico se desdibujó hasta casi desaparecer. Keller, recordemos, vivió un momento de dolorosa claridad. Un joven soldado estadounidense, delirando por la fiebre, le agarró la mano y murmuró palabras que Keller no comprendía. Un intérprete tradujo, dice, «No me dejes, Doc». Keller se quedó toda la noche, sosteniendo la mano del chico, hasta que la fiebre cedió. En otro día, Adler escuchó a dos enfermeras estadounidenses susurrando sobre él. Una dijo, «Difícil de creer que sea el enemigo, se ve más cansado que nosotros». La otra respondió, «La guerra crea enemigos, la medicina crea vecinos». Aún así, la desconfianza nunca desapareció por completo. Una noche, los guardias se dieron cuenta de que Adler había estado guardando un pequeño cuaderno con observaciones, dibujos de procedimientos quirúrgicos y apuntes sobre técnicas médicas estadounidenses. Lo acusaron de espionaje. Adler tartamudeó, defendiendo que solo eran las costumbres de un médico, un hombre que luchaba por recordar la ciencia de la supervivencia. Tras un interrogatorio tenso, el mayor intervino, respaldando a Adler. Si hubiera querido traicionarnos, ya habría tenido cientos de oportunidades. Déjenlo escribir. El cuaderno de Adler fue devuelto, con las páginas manchadas de tierra, pero completo. Para marzo, el final estaba cerca. El frente se adentraba profundamente en Alemania. Una noche, Keller soñó con su familia, con la casa en Stuttgart que tal vez nunca volvería a ver. Se despertó con lágrimas en las mejillas, avergonzado, hasta que Bogle susurró, «Yo también soñé con mi hogar». Se quedaron en silencio, prisioneros no atados por cadenas, sino por recuerdos. Cuando finalmente llegó la rendición en mayo, el estruendo de la guerra se desvaneció en un silencio agotado. Los 3 médicos alemanes habían sido previamente catalogados como prisioneros de guerra que iban a ser procesados. Sin embargo, los estadounidenses que habían luchado a su lado, no con fusiles, sino con bisturíes, intercedieron por ellos. Las enfermeras firmaron declaraciones, los médicos redactaron cartas, incluso el coronel cuya vida había salvado Keller dio su testimonio. Eran nuestros médicos tanto como lo eran de ellos. Los doctores fueron trasladados a un campo de prisioneros más grande.
pero recibieron un trato inusual y respetuoso. Finalmente, fueron enviados de vuelta a Alemania sin poder regresar a su país. El viaje de regreso fue un borrón de ciudades destruidas, escombros donde antes había barrios, familias destrozadas. Sin embargo, el recuerdo que llevaban era distinto. No era el recuerdo de fusiles ni de pelotones de fusilamiento, sino de velas parpadeando sobre camillas, de voces que agradecían en un idioma que apenas comprendían. Años después, cada uno contaría la historia de manera diferente. Adler recordaba las noches frías, cuando enfermeras enemigas compartían vendajes. Bogle habló sobre el instante en que lo llamaron traidor, y se dio cuenta de que era el mayor honor que había recibido en su vida. Keller recordó al chico de Kansas, el diario repleto de sueños de cosecha, y la palabra susurrada, Dunker, por un hombre que, en teoría, debería haberlo odiado. Lo que quedó no fue una ideología, ni las órdenes de líderes que ya habían caído en desgracia, sino la delicada verdad de que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados. Keller anotó en su último diario, antes de volver a la vida civil: nos capturaron. Esperábamos la muerte. En cambio, nos pidieron que sanáramos. La historia contará cifras. Batallones perdidos, proyectiles disparados, ciudades arrasadas. Que esta página registre lo que no se puede medir. 3 médicos alemanes que por un tiempo no fueron enemigos, sino colegas. Nos sorprendió no la crueldad, sino la compasión. Y esa compasión, tan pequeña como una llama en una tormenta invernal, ha ardido en mí para siempre.